¿Ya la ven? Sí, señor. Bueno, el otro uso de la tabla de 2 por 2 es cuando necesitamos comparar dos pruebas diagnósticas. O mejor, cuando queremos probar una prueba, valga la redundancia. Generalmente la prueba se hace comparándola con un patrón de referencia que consiste en la mejor prueba disponible en el momento. Entonces, ese patrón de referencia se llama Gold Standard o prueba de oro. Por ejemplo, en el caso del cáncer, el Gold Standard es una biopsia. En el caso de discopatías, es la resonancia magnética. Y así con distintos ejemplos. Entonces, en este caso, la tabla de 2 por 2 utiliza en el encabezado la prueba de oro y en la columna principal la prueba en estudio o la prueba que se quiere probar. Y los indicadores que se calculan son los que ustedes ven en este momento en la pantalla. La sensibilidad, fíjense cómo es la fórmula, A sobre A más C, es decir, es una probabilidad condicional, viendo la tabla en forma vertical. La especificidad D sobre D más B, también viendo la tabla en forma vertical, es una probabilidad condicional. La proporción de falsos positivos B sobre B más D. Ubíquense ustedes entonces en la tabla, la nomenclatura habitual que hemos estado viendo. La proporción de falsos negativos C sobre C más A. El valor predictivo positivo que se utiliza más en clínica junto con el predictivo negativo. Y miren ustedes que en este caso la fórmula se lee en la tabla de manera horizontal, A sobre A más B. Nuevamente probabilidad condicional. Y el valor predictivo negativo D sobre D más C, probabilidad condicional. Faltan aquí dos indicadores adicionales. El uno es la prevalencia o probabilidad preprueba, que es A más C sobre N, es decir, el total de enfermos por la prueba de oro sobre N, y la exactitud global de la prueba, que es A más D sobre N, es decir, la diagonal. Pero volviendo acá, nosotros podemos entonces leer en qué consiste la sensibilidad. ¿Alguien se anima? Sería entonces la probabilidad de que la prueba dé positivo entre los enfermos. Esa sería la sensibilidad. Probabilidad de que la prueba dé positivo entre los enfermos. La especificidad sería entonces la probabilidad de que la prueba dé negativo entre los sanos. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Y ahora acá, el valor predictivo positivo, fíjense, sería la probabilidad de estar enfermo entre los que dieron positivo para la prueba. Y el valor predictivo negativo sería la probabilidad de estar sano entre los que dieron negativo para la prueba. ¿Está clara entonces la diferencia? Sí, señor. Aunque estos indicadores se calculan todos siempre en pruebas diagnósticas o en pruebas de tamizaje,
La sensibilidad y la especificidad son más utilizadas en salud pública, mientras que los valores predictivos, positivo y negativo, son más utilizados en clínica. Con esto de las pruebas diagnósticas hay que tener algunas consideraciones, porque resulta que se supone que uno pide una prueba diagnóstica para confirmar o descartar un diagnóstico. Es decir, el médico, después del interrogatorio y del examen físico, tiene una impresión diagnóstica en la cabeza, pero esa impresión diagnóstica tiene que someterse a prueba. Y las pruebas que tenemos a la mano son pruebas de imágenes diagnósticas o pruebas de laboratorio, fundamentalmente. Entonces, si tenemos una enfermedad grave, como por ejemplo VIH-Sida, nosotros no podemos jugar con eso. Entonces, tenemos el diagnóstico de impresión por clínica, pedimos una prueba altamente sensible que si da positivo nos obliga a pedir la prueba específica, porque si hubiese algún error, ustedes se imaginan el estigma por un lado para la persona que dio positivo, se le considera enfermo, el sufrimiento que le puede generar a la persona eso, pero además recuerden que algunos tratamientos de algunas enfermedades, y estoy hablando de VIH y estoy hablando de antirretrovirales y estoy hablando de cáncer, por ejemplo, algunos medicamentos son casi que peores que la enfermedad. Entonces uno no podría equivocarse y diagnosticar como enferma a una persona, iniciarle tratamiento y después darse cuenta que la persona no estaba enferma. Eso sería gravísimo. No solamente desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista ético y demás. Entonces, por esa razón es importantísimo este tema. Es un tema que ustedes van a revisar más en detalle cuando estén en clínica, cuando entren a medicina interna, por ejemplo, a pediatría, en fin. Pero que es bueno que desde aquí vayan reflexionando sobre eso y vayan leyendo sobre este tema. ¿Está claro? Sí, señor. Veamos un par de ejemplos. Acá, fíjense ustedes, hay una enfermedad que se llama infección bacteriana y la prueba de oro es el cultivo. Entonces se hizo cultivo a algunos pacientes y resultó positivo en 81, negativo en 2, y a esos mismos la prueba en estudio que está aquí, la procalcitonina, que miren el umbral mayor de 2 y menor de 1. Mayor de 2 se considera positiva, menor de 1 se considera negativa en este ejemplo. Y aparecen aquí abajo los distintos cálculos de los indicadores. Noten ustedes aquí lo que les decía ahora, la probabilidad preprueba o prevalencia, que sería A más C sobre N, y dio 34% de prevalencia. La sensibilidad, fíjense ustedes, sería A sobre A más C, y dio 65%. De una vez les cuento que estos indicadores, para considerarlos fuertes, para considerarlos de buena calidad, deberían estar por encima de 80. En este caso, la sensibilidad está por debajo, está en 65, por debajo de 80, entonces uno empieza a dudar de la sensibilidad, pero uno tiene que entender que hay algunas pruebas que son más sensibles y otras pruebas que son más específicas. La especificidad, sin embargo, aquí dio muy alta, 99. Y es raro, es muy raro conseguir pruebas que den tan alto especificidad o sensibilidad cualquiera. Ustedes acuerden que en medicina casi nada es 100%. Se acerca, pero casi nada es 100%. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que estas sensibilidad y especificidad son como complementarias, de tal suerte que si la especificidad es alta,
entonces la sensibilidad puede ser baja. Y al revés, si la sensibilidad es muy alta, es posible que la especificidad sea baja. Miren la exactitud global, que sería A más D sobre N, en este caso 88%, y el valor predictivo positivo del 97% y el valor predictivo negativo del 84%. ¿Están bien expresados los cálculos? Miremos en el ejemplo siguiente qué fue lo que se hizo. Se cambió aquí, este quedó mal, no es menos sino mayor que 1. Fíjense que en el anterior era mayor que 2. Y entonces aquí al poner el mayor que 1, hubo un cambio en las casillas, aunque se mantuvieron el total y se mantuvo la probabilidad preprueba en el 34%. Pero fíjense que al cambiar el umbral, ¿qué pasó con la sensibilidad? Que estaba en 65, subió a 83. Y la especificidad, complementariamente, que estaba en 99, bajó a 93. En este caso, al mover el umbral, mejoró la prueba. Fíjense, por ejemplo, que la exactitud global, que estaba en 88, subió a 89. El valor predictivo positivo estaba en 97 y el negativo en 84. Miren el cambio, entonces bajó el predictivo al 86, el positivo, y subió el negativo de manera complementaria. ¿Alguna pregunta sobre esta parte de la tabla de 2×2? Doctor, una pregunta. Si en los valores de la prueba de estudio ambos son el mismo valor, ¿cómo diferencio que sea positivo o negativo? Claro, eso lo define quien está utilizando la prueba. En este caso, recuerden, aquí hubo un error, es mayor, ¿no? Aquí es mayor que 1. Usted dice, por ejemplo, si diera 1. No, si es que había olvidado lo del error. Es que le iba a decir que si es el mismo valor, ¿cómo voy a Ok, encontrar ok, realmente si es positivo o negativo? ok. Claro, entonces sí, teóricamente no hay posibilidad de error en el sentido de que o es mayor de 1 o es menor de 1. ¿Sí? Entonces, ¿cae arriba o cae abajo? Mutuamente excluyente. Recuerden el concepto fundamental del principio de la tabla de contingencia. ¿Algo más? No, no, señor, gracias. Bueno, entonces lean ese tema, miren los ejemplos. Normalmente cuando uno pide una prueba de laboratorio, el laboratorio está obligado a informarle a uno cuál es la sensibilidad, cuál es la especificidad teórica, para uno también tomar la decisión de qué tipo de prueba enviar. Ejemplo, estamos con la pandemia de COVID-19. Las primeras pruebas que aparecieron fueron pruebas inespecíficas, muy sensibles, pero para cualquier coronavirus, no eran específicas para el COVID-19, que eran aquellas pruebas de IgM, IgG, que se hacían en sangre para medir los anticuerpos. Como eso pasó, rápidamente se desarrollaron pruebas específicas, de tal manera que a la persona que le diera positivo la prueba inespecífica de anticuerpos, la prueba rápida la llamaban en ese momento, entonces se le hacía inmediatamente la prueba más específica, que fue el PCR. El PCR viene a medir componente genético, ADN o ARN del virus. Y muy rápidamente apareció otra prueba específica que mide proteínas de la membrana del virus, que es la prueba de antígeno. Entonces, se sospecha de la infección por COVID-19 en una persona que tiene IgM e IgG positiva, pero solo se confirma cuando se le hace una prueba
de hisopado nasal, bien sea antígeno para medir la proteína o PCR para medir material nucleico. ¿Listo? Recuerden el VIH. En VIH la prueba sensible es ELISA, pero la prueba específica es Western blot. En sífilis, la prueba sensible es BDRL, la serología. La prueba específica es FTA-ABS, por ejemplo. Y así para cada ejemplo o para cada evento hay un ejemplo que le calza. Bueno, entonces cerramos esta parte de este capítulo de la tabla de 2×2. Lo vamos a retomar más adelante, ya hacia el tercer corte, cuando veamos algunos diseños específicos. Ahora quiero que repasemos otro temita que ustedes vieron en bioestadística, que es el uso de las técnicas de correlación y de regresión. En la tabla de 2×2 nosotros analizamos variables que han sido categorizadas. Pudieran haber empezado en un nivel de medición cuantitativo, en un tipo de escala de razón, pero se bajan a una escala nominal, sí o no, verdadero, falso, correcto, incorrecto, blanco o negro, positivo o negativo. Pero cuando uno hace eso, entonces la variable que inicialmente pudo haber sido cuantitativa, en el momento de estar en el análisis en la tabla, se vuelve una variable categórica o cualitativa. Sin embargo, es posible que haya algunas variables que nosotros no las podamos analizar desde el punto de vista cualitativo, sino solamente cuantitativo. Para ello utilizamos entonces las técnicas de correlación y de regresión. Entonces, las técnicas de correlación se usan para determinar las relaciones entre dos o más variables cuantitativas. Eso es fundamental. Ya veremos más adelante que se hace el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, que es una R, y que el gráfico que se utiliza es el gráfico de dispersión o gráfico de puntos. Ejemplo de variables que pueden estar correlacionadas. Profesor, Producto Nacional Bruto y esperanza de vida. ¿Recuerdan ustedes qué es el Producto Nacional Bruto y qué es la esperanza de vida? ¿Sí? se trabó la imagen. Ah, no están viendo. No, señor, sigue viéndose el ejemplo de la tabla de contingencia. ¿En serio? Sí, sí, señor. Sí, señor. Ah, entonces me toca creo que salir. ¿Ahora sí? Sí, señor. Sí, señor. Ah, qué pena. Bueno, menos mal que ustedes están ahí pendientes. Entonces les decía, las técnicas de correlación se usan para determinar las relaciones entre dos o más variables cuantitativas. Ejemplo, Producto Nacional Bruto y esperanza de vida. ¿En qué consiste el uno y en qué consiste la otra? ¿Qué es el Producto Nacional Bruto? Aló. Sí, doctor. El Producto Nacional Bruto es el conjunto de bienes y servicios que son finalmente producidos por un factor de producción y luego son vendidos al mercado en cierto periodo de tiempo, normalmente en un año. Y eso se puede medir en pesos o en dólares.
Es decir, se puede cuantificar. ¿Y la esperanza de vida? Es el promedio de años en que vivió cierta población. Listo. Generalmente se calcula a partir del nacimiento. En alguna tablita por allá atrás vimos hace unos días una comparación de la esperanza de vida en Zimbabue, muy bajita, y en otros países, entre ellos Japón, muy alta. Y hicimos el comentario, alguien de ustedes hizo el comentario, de que probablemente se debía a la calidad de vida. Claro, la calidad de vida es una variable directamente relacionada con el Producto Nacional Bruto y eso se relaciona con la esperanza de vida. Entonces, por ejemplo, para esas dos variables se utilizan las técnicas de correlación. Miremos estos otros ejemplos. Promedio de calificaciones y rendimiento académico. Ese puede ser el promedio de calificaciones en el bachillerato y el rendimiento académico puede ser en medicina, por ejemplo, o en la universidad. Eso se mide en números con un cero absoluto y por lo tanto se pueden correlacionar. Nota de ingreso cuando se hacía examen de admisión y rendimiento académico, lo mismo. Eso se puede cuantificar y por lo tanto esas variables se pueden correlacionar. Padres inteligentes e hijos inteligentes. ¿Qué opinan ustedes? Pues No, eso es profe, como no se pueden correlacionar ¿Por qué? cuantitativamente, porque no se Porque pueden medir cuantitativamente. Exactamente, el coeficiente de intelectual, aunque utiliza números, esos números no utilizan un cero absoluto, por lo tanto la distancia no se puede medir, de tal suerte que si alguien tiene promedio de 100 en coeficiente y otra persona tiene 200, no significa que esta sea la mitad de inteligente de aquella o que el otro sea el doble de inteligente del otro. No es posible, esas variables no se pueden correlacionar, hay que analizarlas de manera distinta. Entonces la técnica no se puede utilizar allí. Nivel socioeconómico y reincidencia en el delito. ¿Eso se podrá correlacionar? Yo creo que sí, No, profe. yo creo que no. pero ¿Por la qué no? reincidencia, ¿cómo se mide? Con los El números de delito. número de delitos, sí. Ah, entonces sí. Sí, sí se puede. Ok, muy bien. El coeficiente de correlación R, ya les había anunciado hace un momento, se puede calcular con esas calculadorcitas que ustedes tienen ahí a la mano. Y si el resultado es cero, significa que no hay correlación o si hay relación, no es lineal. Pero puede dar hasta +1 o hasta -1. Y ya vamos a ver lo que puede significar el signo positivo o el signo negativo. La base fundamental de las técnicas de correlación y regresión es una ecuación que nosotros vimos por allá en primaria o bachillerato al comienzo, que se llama la ecuación de la línea recta, que ahorita vamos a ver la formulita un poquito para recordarla y ver cómo es que la utilizamos nosotros acá. Solamente las partes que nos interesan, no todo. La correlación se trata entonces de conocer si dos variables están asociadas y medir hasta qué punto los cambios en una variable pueden explicarse por los cambios que ocurren en la otra. Por ejemplo, el número de causas de muerte y la tasa de mortalidad. O ver cuáles de las causas de muerte o los factores de riesgo están más íntimamente ligados o relacionados con las tasas de mortalidad. Cuando hay correlación entre dos variables, los valores varían conjuntamente. Por ejemplo, si aumentan las pulsaciones, entonces aumentan las respiraciones. Y eso fácilmente lo vemos nosotros cuando hacemos ejercicio, por ejemplo. Si aumenta la estatura, aumenta el peso.
Eso es cierto hasta cierto límite. Recuerden ustedes que la mayoría de nosotros tiene límites muy claros de estatura. Uno crece más o menos hasta los 18 años y ahí deja de crecer. Pero el peso sí puede seguir aumentando hasta pesos muy pesados, valga la redundancia. Edad y peso también están relacionados hasta cierto punto. Igual que edad y estatura. Y recuerden que estos indicadores son indicadores, por ejemplo, del estado nutricional de los niños cuando se hacen o se aplica el programa de control de crecimiento y desarrollo o control del niño sano, que se utilizan unas cuadrículas en donde se dibujan unas líneas con los percentiles, percentil 10 por debajo del cual estaría desnutrido y el percentil 90 por encima del cual estaría obeso. Y en medio de esos, entonces hay un camino que se conoce como el camino de la salud, que es donde se supone que se deben permanecer los niños y las niñas dentro de un parámetro de referencia de la población de donde provienen. Aquí está ya el diagrama que se utiliza, que es el gráfico de dispersión o de puntos. Y fíjense ustedes en este diagrama de la esquina superior izquierda, en donde están los distintos puntos, los valores de las variables X y Y donde se intentó una curva recta por la mitad, equidistante, y esa es la línea o la ecuación de la línea recta. Ya vamos a ver la formulita. Tenemos un punto A, que es donde se cruza esa punta con el gráfico, la pendiente, que algunos les dicen B, otros les dicen M, en fin, y la ecuación indica Y igual a tal cosa. O sea que Y es función de X. En otras palabras, Y es una variable dependiente y X es la variable independiente. Y noten entonces que aquí, al aumentar la variable X, también aumenta la variable Y. Ambas cambian. Entonces, el R aquí sería de signo positivo y tendiente a +1. En cambio, fíjense en esta que está en la esquina superior derecha. Noten ustedes que mientras la variable X aumenta, la variable Y disminuye. Varían conjuntamente, pero en sentido contrario, es decir, mientras la una aumenta, la otra disminuye, y en ese caso, entonces, el R será de signo negativo, es decir, tiende a -1. Entonces, no se les olvide, cuando ambas aumentan, tiende a +1. Cuando una aumenta y la otra disminuye, tiende a -1. Y aquí, en la esquina inferior derecha, cuando no hay relación, es decir, cuando R es parecido a 0. Esto significa, si uno trazara una línea, no puede uno realmente trazar una línea porque cualquier línea podría servir ahí, vertical, horizontal, diagonal de un lado, diagonal del otro. Y están entonces las curvas como intermedias que pueden existir también. Entonces, lo que acabamos de decir, valores positivos indican que las dos variables aumentan o disminuyen al mismo tiempo. Valores negativos significan que cuando una variable aumenta, la otra disminuye o viceversa. Y aparece otro cálculo que se puede hacer muy sencillo, que es el coeficiente de determinación, que consiste simplemente en elevar al cuadrado el valor de R. De tal manera que, por ejemplo, si yo tengo un valor de R de 0,9, lo elevo al cuadrado, eso me va a dar 0,81. Si lo multiplico por 100, significa 81%. Y eso es la proporción de cambio que se explica en una variable por el cambio que ocurrió en la otra. En otras palabras,
Si yo llego a tener un R de 0,9, el coeficiente de determinación es de 81%, significa que el cambio en la variable Y se debe en el 81% al cambio en la variable X. Y queda por ahí un 9% todavía pendiente que se debe a otro tipo de variables. Recuerden, vamos a ver eso más en detalle en la teoría de la causalidad. Para ayudarnos a interpretar el valor de R, entonces hay distintas escalas. Esta es una de las más conocidas, la propuso Colton, y entonces nos dice que el valor de R de 0 a 0,24 implica que no hay correlación, de 0,25 a 0,49 correlación baja a moderada, de 0,5 a 0,74 correlación moderada a buena, y más de 0,75 muy buena a excelente correlación. Y exactamente en el mismo sentido se puede interpretar las correlaciones negativas. Pero hay otras escalas. Esta, por ejemplo, es muy interesante porque es muy gráfica, muy fácil de ver y de recordar. Fíjense ustedes, cuando el valor es 0, no hay correlación. De 0 a 0,50 es débil, moderada en 0,50 y empieza a ser intensa de ahí hasta 1, cuando es la correlación positiva perfecta, que en matemáticas existe, pero en biología y en medicina no existe. Y en sentido de las correlaciones negativas es exactamente lo mismo. Pero hay más escalas. Por ejemplo, esta, la escala 3, un R de 1 es una correlación perfecta. De 0,9 a menos de 1 es excelente, de 0,8 a menos de 0,9 es buena, de 0,5 a menos de 0,8 es regular y menos de 0,5 es mala correlación. O estas otras que ustedes ven ahí. Entonces, en fin, hay muchas opciones de valorarlo, pero todas tienen más o menos la misma tendencia. Veamos aquí un ejemplo de la correlación con un gráfico de puntos. En este ejemplo, en la variable X está, en el eje de las X está la variable potencia de un vehículo, de un motor, y en la variable Y está el consumo de gasolina. ¿Quién puede interpretar esta gráfica? Es una gráfica positiva y muestra un comportamiento casi directamente proporcional, ¿no? Muy bien. A medida que aumenta la potencia del motor, aumenta el consumo de gasolina. Entonces, fíjense, esto es una información importante y valiosa, por ejemplo, para alguno que quiera ir a comprar un carro, y entonces le van ofreciendo carros de distinto motor, y ya va uno imaginándose, entre más grande, más potente el motor, entonces va a gastar más gasolina. Anoten esto porque esto va a quedar de tarea. Van a quedar 3 tablitas de tarea en donde ustedes van a calcular. Bueno, ya les voy a decir lo que van a calcular. Anoten esto, tómenle la foto. Sin embargo, así a vuelo de pájaro, ¿cómo se imaginan ustedes el R? ¿Será positivo, será negativo o será 0? Positivo. Positivo. Positivo, muy bien. Ok, cuando ya hemos demostrado que las variables están correlacionadas, ¿no? Entonces podemos usar la otra técnica, que es la técnica de regresión, o que algunos le dicen de predicción. Es decir, si yo sé cuál es el cambio en una variable, entonces yo puedo saber el cambio en la otra variable. Me regreso un momentico acá. Por ejemplo, si yo sé que esta variable tiene 100 caballos de potencia, yo puedo irme hasta el punto donde se cruza con la línea recta y
de ahí para allá me voy hasta el otro eje y me doy cuenta que si tengo 100 de potencia, me va a significar más de 10 en consumo de gasolina. Y si subo a 150, entonces esto va a ser más de 15. Si subo a 200 la potencia, entonces fíjense ustedes casi 20. ¿Listo? De eso se trata la regresión. Entonces fíjense, la correlación es ver cómo se correlacionan las dos variables. Y una vez que sabemos que están correlacionadas, entonces yo puedo ver cómo afecta el cambio en una variable, que generalmente es la variable independiente que va en las X, cómo afecta a la otra variable. Y aquí hay unos ejemplos, a ver si ustedes están de acuerdo. Conocido el coeficiente intelectual de NN fulanito de tal, ¿cuáles son sus posibilidades de éxito en sus estudios? ¿Se podrá o no se podrá? Yo creo que no, profe. Listo, siguiendo la misma lógica de lo que hablamos con correlación, ¿no es cierto? El coeficiente intelectual no lo podemos medir cuantitativamente, entonces no la podemos usar. Sabiendo el voto anterior, ¿cómo votará? Tampoco, eso es muy subjetivo. Hoy en día me convenció Petro y de pronto mañana me convence Duque. Entonces, sabiendo la aptitud matemática, ¿cómo rendirá en estadística? Creo que eso sí se podría. Ese sí, porque ese se puede calificar en términos numéricos con un 0 absoluto. Muy bien. Y aquí está la formulita. Miren, aquí les puse una fórmula muy conocida. Y igual a más B por X. Generalmente en las calculadoras esas que ustedes tienen aparece en lugar de A, perdón, en lugar de B aparece M y en lugar de A aparece N. Es lo mismo. Y el orden lo cambian, pero realmente es la misma cosa. Lo más importante es que Y es la variable dependiente y X la variable independiente. Miren aquí el ejemplo entonces de cómo se aplica la fórmula. Este es Y, este es X, A donde se cruza y B la pendiente. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros allá en primaria. Pero A casi nunca lo usamos nosotros. Para nada. Entonces, repitiendo, las técnicas de regresión son formas de predecir los valores de una variable cuando se conocen los valores de otra variable correlacionada con ella. El ejemplo del peso del automóvil o de la potencia del motor y el rendimiento gasolina, kilometraje por galón. El coeficiente que se calcula es el coeficiente de regresión, que generalmente es coeficiente B. No lo calculamos mucho, lo más importante es utilizar el gráfico para intentar conocer los valores, o la otra manera es alimentando la calculadora, como ustedes saben, entonces identificar el valor, conocido un valor de X, identificar el valor de Y. Recordar, aunque esto lo vamos a manejar más en detalle cuando veamos teoría de la causalidad, que la asociación no es sinónimo de causalidad, al menos no desde el punto de vista clínico, pero sí refuerza, sí ayuda a tomar decisiones en ese sentido. Ya esto lo vimos. Ahora miremos ejemplos de cómo nosotros con la estadística y la epidemiología podemos ayudar a tomar decisiones clínicas. Revisen ese gráfico y díganme qué se les ocurre.
Pues, profe, que como, pues en primer lugar, el R nos da negativo, entonces, como vemos en la gráfica, son inversamente proporcionales. Y pues creo que el gráfico se refiere a que en X enfermedad, la fuerza muscular disminuye entre más tiempo antes de la operación pase. Exacto. Entonces el consejo para el cirujano es decirle, opere pronto al paciente, porque si usted se demora mucho en operarlo, el paciente va a disminuir la fuerza, de pronto no va a recuperar la fuerza si es que hay algún daño en alguno de los músculos. Y acá, Pues acá como el R también es negativo, son inversas, entonces entre más largos sean los injertos que se vayan a hacer, menos fuerza muscular va a tener. entonces la recomendación para el cirujano, ¿cuál sería? Que los injertos no fueran tan largos. Muy bien. Y acá, El mayor número de injertos, mayor fuerza muscular va a tener el paciente. claro, directamente relacionado con lo que acabamos de analizar, ¿no? Bien. Y acá tenemos más información. Ya sabemos aquí cuál es el músculo. A más tardanza de signos de reinervación del músculo, pues va a haber menor fuerza muscular en ese tiempo. Y eso fisiológicamente, ¿cómo sabe uno cuando hay reinervación del bíceps? Es decir, ¿qué signos empieza a notar? Movilidad. El paciente Ese debe no es de los tener primeros. ¿Movilidad Profe, del miembro, dice usted? De pronto sensibilidad porque ya hay inervación. Claro, quizá, entonces aparecen disestesias, parestesias, hormigueos, dolor, prurito. De pronto algunas fasciculaciones, que son movimientos, sí, del músculo, pero que no generan movimiento del miembro. Ya cuando hay movimiento del músculo potente, ya que hay movimiento del miembro, por ejemplo, que es capaz de flexionar el antebrazo sobre el brazo, eso ya es un signo tardío de reinervación. Entonces, el consejo para el clínico es: esté pendiente de los signos de reinervación, porque si esos signos de reinervación se demoran mucho en aparecer, el pronóstico no va a ser muy bueno desde el punto de vista de la fuerza más muscular, es decir, la recuperación del paciente de pronto se va a demorar. Y lo otro es, tenga cuidado cuando haga los cortes quirúrgicos de tratar de evitar que haya mucha lesión neurológica para que se dé chance a la recuperación desde el punto de vista neurológico. Bueno, esto es más o menos en el mismo sentido. Y aquí tenemos otro gráfico. Veamos aquí el sistema Apache. ¿Saben ustedes cuál es el sistema Apache 2? Apache. ¿Ah? no, profe. Bueno, el Apache es un sistema de puntuación que tiene en cuenta signos vitales, coloración, algunas variables que ustedes ahora cuando tengan tiempo pueden buscar y que se aplica a todos los pacientes que ingresan a una unidad de cuidado intensivo, una unidad de terapia intensiva. Y entonces, analicen la gráfica. Aquí está la sumatoria de puntos y aquí está la probabilidad de muerte en la unidad de terapia intensiva. ¿Cómo lo interpretarían ustedes?
Entre más puntos tiene, pues peor es el estado del paciente. Como es el peor estado Exactamente. del paciente, pues tiene más riesgo de morir. Muy bien, entonces cuando Dios no lo quiera, alguno de nosotros tiene que internar a un familiar o un amigo en cuidado intensivo, lo primero que hay que preguntarle al intensivista es cuál fue el puntaje Apache. Y ya cuando a uno le dicen, por ejemplo, el puntaje fue 30, como estamos en regresión, entonces yo me voy acá y ese puntaje de 30 me da una probabilidad de morir cercana al 80%, lo cual es muy preocupante, ¿no? Muy grave. Y fíjense el inverso, la probabilidad de sobrevida con la sumatoria. ¿Está claro entonces la conceptualización de las técnicas de correlación y regresión? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Estos son repasos de todo lo que ustedes vieron en su curso de estadística. Esta es tarea también. Tomen nota de esto. Aquí es colesterol, ¿no? Se comieron aquí la E. Y esto es índice de masa corporal. ¿Ya tomaron nota? Ya, profe. Sí, señor. Y este también, tomen nota. Entonces, ahora sí, la tarea. En esos 3 ejemplos, en esos 3 ejercicios, ustedes van a calcular el R de Pearson y el coeficiente de determinación para ver en qué proporción el cambio de una variable afecta al cambio en la otra. Y van en cada uno, vamos a empezar con este que lo tenemos en la pantalla. Van a ver, por ejemplo, cuál sería el número de metros cúbicos consumidos por una familia de tamaño 15. ¿Si hay familias de tamaño 15? Sí, ¿no? Todavía, ¿no? Poquitas, Sí. pero ahí sí. Las de antes también. En el anterior, ustedes van a averiguar cuáles serían las cifras de colesterol estimadas para un índice de masa corporal de 40. Y en el primero, ustedes van a estimar cuál sería el índice de mortalidad para un consumo de 10 cigarrillos. Y tienen 8 días para hacer ese trabajo y enviármelo. ¿Listo? Sí, Sí, señor. señor. Listo, sí, señor. Ok, entonces, si no hay más preguntas, vamos a dejar por ahí. Pónganse a leer, pónganse a estudiar, pónganse a hacer los ejercicios. ¿Listo? Profe, el trabajo se pasa en el computador, ¿cierto?
Sí, claro. Vale. Claro que sí. Listo. ¿No hay más preguntas? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Estos ejercicios se realizan también de manera individual? ¿Perdón? Sí, individual, individual. ¿Algo más? No creo. Ok, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, Gracias. profe. Gracias, Hasta profe, luego. que esté bien. Gracias, profe.